Y hoy quiero desarrollar un tema muy especial que le puse como nombre: cuidado, peligro de derrumbe. Y quería comenzar con un versículo base que está en Marcos 12, 10 al 11, va a aparecer en pantalla, y dice lo siguiente: ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido la obra del Señor y nos deja maravillados. En este texto encontramos algunas palabras claves, como piedra, constructores, piedra angular. Y es sobre eso lo que voy a estar desarrollando el tema de hoy. Antes de entrar un poco más en lo que voy a estar explicando, antes de entrar en el meollo del asunto, lo que podemos entender por medio de estas palabras hablamos de edificación, de construcción, de una piedra en particular, de la piedra angular. Y quiero decirles que esa piedra angular no es cualquier piedra, habla de Jesús, es la persona misma de Cristo. Alguna vez creo que todos hemos escuchado hablar de las Torres Gemelas, ¿verdad? ¿Sí? Capaz que hay generaciones un poco más jóvenes que no, pero en alguna ocasión, por lo menos, he escuchado decir las Torres Gemelas. Realmente fueron una maravilla de construcción, pero aún ni siquiera ellas se parecen a lo que es la iglesia. Ni siquiera ellas pueden parecerse a nosotros, que somos y hacemos la iglesia. Eran impresionantes por donde se las miraban, eran espectaculares. Pero hay una piedra que es mucho más importante, hay una construcción que es mucho más importante que eso, y que está fundamentada en Cristo, la piedra angular, la piedra principal, diseñada para soportar la cruz, el oprobio, el pecado de toda la humanidad. Una piedra singular que soportó hasta el rechazo de que nos oponían. Y hoy hay muchos que se siguen oponiendo a él. Las palabras de quien fuera el diseñador de las Torres Gemelas, Minoru Yamasaki, expresó lo siguiente: el propósito de la arquitectura es crear una atmósfera en la cual el hombre pueda vivir, trabajar y disfrutar al mismo tiempo. Ese para él era el propósito de la arquitectura. Nosotros tenemos un propósito mayor a través de Cristo, como iglesia que somos y como iglesia que hacemos. El pensamiento de este hombre se podía ver claramente en aquello que había diseñado. La mayor parte de estas torres estaban ocupadas por oficinas, pero además había salas de exposiciones, auditorios, restaurantes, hasta un hotel, locales técnicos y de servicio, oficinas bancarias, dependencia de la Bolsa de Nueva York, Siemens Autotelecomunicaciones, compañías de seguro e inversiones, editoriales, departamentos de finanzas y hacienda. Un mirador que ofrecía un restaurante con vista amplia de la ciudad. La cima del mundo, como se conocía este mirador, era una plataforma de observación, tanto interior como exterior, que ofrecía una visión de 360 grados sobre la ciudad de Nueva York. Impresionante. Todo esto, entre otras cosas, como hasta un canal de televisión. Repartido todo esto en lo que se conocía, quizás recuerden, Torre Norte y Torre Sur. Impresionante, ¿verdad?
Pero eso no fue suficiente para que se derrumbara. Toda esa belleza no fue suficiente para que se derrumbara. Nada de lo que ese arquitecto había diseñado fue suficiente para que se derrumbara. Podemos construir humanamente edificios mega impresionantes, espectaculares, súper vistosos, pero si falta la piedra angular, la piedra que lo sostiene todo, nada tiene sentido. El Salmo 127 dice lo siguiente: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Él es la piedra principal. Y si nosotros no lo tomamos como tal, todo lo que hagamos es en vano. Jesús es el centro. Es esa piedra. El Señor que permite que la edificación de qué? De su iglesia. Él es el que permite su edificación. Despreciarlo, rechazarlo, hacerlo a un lado, hacerlo a un costado, nos lleva a la ruina, al derrumbe de lo que edificamos. Por eso nuestro enfoque siempre tiene que estar en la piedra angular. ¿Podemos construir? Sí, claro que sí. Podemos construir. Pero ¿qué pasa con esa edificación? Llegará un punto donde va a comenzar a destruirse, donde va a comenzar a dañarse, tanto por agentes externos o por agentes internos, como en el caso de las Torres Gemelas, que fue por algo externo a ellas, ¿verdad? La iglesia somos cada uno de nosotros. No es solo el otro, no es el que está sentado a un lado, no, soy yo, sos vos, somos cada uno y la hacemos cada uno de nosotros, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Poco a poco se va construyendo, pero no somos sus dueños. Hay un solo dueño, Jesucristo. Nosotros somos solos, simples administradores, albañiles, como dice la palabra, desafiados. ¿Por quién? Por el gran arquitecto, quien la diseñó, quien la cincela, quien le da color, quien le da vida, que lo hace todo conforme a su voluntad. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque en un día como hoy, Señor, que podríamos estar en nuestras casas, hemos venido aquí con mansedumbre a recibir de tu palabra, a recibir de lo que tú hoy, Señor, nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Señor, que haya en nosotros un corazón dispuesto, un corazón receptivo, un corazón sensible, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Deseamos, anhelamos, queremos, Señor, aprender más de ti, porque queremos ser una iglesia que siga, que avance, que se desarrolle saludablemente, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, oh Dios. Que seas tú, Señor, al control de todas las cosas. Que seas tú hablando a lo profundo de nuestro corazón, Señor, a donde nadie más puede llegar. Espíritu Santo, te damos la libertad a ti para que hoy nos hables, nos confrontes y hagas lo que tengas que hacer. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. No sé si ahí en producción tienen una imagen que quería compartirles. Bueno, en esa imagen
no sé si llegan a ver bien. Se nota bien la piedra angular, miren el tamaño. Eso es lo que hace que todo lo demás se vea bien y no se caiga. Miren el tamaño de esa piedra. Era una piedra que se usaba mucho en la antigüedad. Hay un par de agentes externos que pueden aparecer de golpe o no, pero pueden sí ser peligrosos cuando no estamos tan conscientes de ellos. Son esos terroristas que buscan destruir lo que como iglesia hemos venido construyendo. Así como pasó con las Torres Gemelas, que un avión se estrelló contra ellas y nadie esperaba eso. Jamás, quizás inclusive para el diseñador, se le había ocurrido que podía llegar a suceder eso. Hay agentes externos que pueden venir de golpe. Por eso debemos estar atentos. Y quiero hoy hablar sobre dos agentes externos. El primero, que aparece en pantalla, es el terrorista de la opinión ajena. Familia, como iglesia, como comunidad de fe, tenemos una misión que mismo Jesús fue el que nos las dio, el que nos entregó esa misión. Tenemos una forma de trabajo, un ADN, una visión que muchas veces se ha visto atacada y no se ha desmoronado. ¿Por qué? Porque el fundamento ha sido y es Cristo. Y hemos seguido siendo piedras vivas. Nosotros, cada uno de nosotros, dice la palabra, que somos piedras vivas que se alinean a la piedra principal, que le da forma a todo lo demás. Muchas veces se pueden infiltrar esos terroristas, que lejos de querer seguir construyendo sobre lo que Jesús nos mandó, quieren poner fundamentos humanos. No estamos, familia, exentos de esto. Lo que hace que podamos seguir construyendo saludablemente es nuestra convicción. Tiene que haber una convicción de lo que Jesús ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que estar convencidos de lo que Jesús ha puesto en nuestro corazón. No es la opinión ajena lo que construye a la iglesia que compró Cristo con su sangre. Es la sabiduría dada por Dios la que construye. Y si estamos seguros de lo que Dios nos habla, vamos a seguir construyendo respaldados por Él. Si estamos convencidos, si estamos seguros, Dios respalda. No porque no nos equivocamos, porque sí nos equivocamos. Somos falibles, sí, es real, pero el corazón temeroso hace la diferencia. Si Jesús es realmente el centro, nuestro centro, todo se vuelve a caminar. El segundo agente externo es el terrorista de la oposición. Tampoco estamos libres de este agente externo. Sobre todo cuando vamos bien encaminados, sobre todo cuando vamos haciendo las cosas bien, siempre vamos a enfrentar oposición. No estamos exentos de ello. Vienen ataques de varios frentes. Vienen ataques de múltiples maneras. Pero ¿saben qué? Eso no nos va a destruir. Si el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando
y la va a terminar. Porque va a haber un día que así como estamos hoy, esto ya no va a existir. Por eso tenemos que cuidar la iglesia. Construir sobre la roca sólida. Construir sobre la piedra angular. La oposición es parte de este terrorista. Siempre va a estar acechándonos. No se va a dar por vencido. Podrá parar por algún tiempo, sí. Vendrá de una manera, luego vendrá de otra. Y así reiteradas veces. Pero si permanecemos alineados a la piedra angular, poco a poco vamos a ir madurando. Poco a poco vamos a ir creciendo. Y en vez de ser destruidos, vamos a ser fortalecidos. Nuestra confianza va a crecer, nuestra fe va a crecer, nuestra manera de hacer las cosas va a ser diferente. Cristo mismo fue hostigado, a Cristo mismo se le pusieron oposición de aquí, oposición de allá. Pero su propósito se cumplió. Y el propósito de la iglesia se va a cumplir también. Continuar la línea trazada por Jesús, la piedra que rechazaron algunos edificadores o constructores, nos lleva a ser una iglesia comprometida, leal y en paz con Dios. Y antes de continuar con los agentes internos, quiero comentarles 4 funciones principales que hacen de esta piedra la piedra que es la piedra angular, la más importante de toda construcción. De esta piedra también se toman ejemplos, por ejemplo, para una idea, un sistema como, por ejemplo, el educativo o una relación. Ahí tienen las 4 funciones. La primera función, o la A, es un refuerzo estructural. Colocada en las esquinas, proporciona soporte y resistencia a los muros, evitando que se separen o desmoronen. B. Referencia de construcción. Se utiliza como punto de partida para la eliminación y medición de los demás elementos de la construcción. C. Símbolo de fundación. Representa el fundamento o base de algo, como venimos hablando, en este caso, de Cristo. D. Ceremonial. La colocación de esta es un acto ceremonial en la historia de la construcción, donde se inscriben datos importantes de la obra y se guarda como un registro de la misma. En definitiva, determina la posición de toda la estructura. Viendo un poco esto, las funciones de esta piedra y lo importante que es, podemos reflexionar cuán importante es Jesús. La piedra angular, el fundamento de nosotros como parte de ella, de nosotros como parte de la iglesia que estamos construyendo. Estamos a mitad de año, cerca de una cumbre. ¿Cuán necesario es recordar a Jesús desde este aspecto del fundamento? Y hay varias preguntas que nos podemos hacer. ¿Estamos construyendo sobre Él? ¿Estamos poniendo las piedras que realmente edifican a su iglesia? ¿Somos esas piedras vivas que Jesús desea? Son preguntas que nos podemos hacer cada uno de nosotros. En 1 Pedro 2:4c dice, aparece en pantalla, al acercarse a Él, también son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Al acercarse a Él, a Cristo. Volviendo al texto base de hoy, encontramos lo siguiente: la piedra que rechazaron o la piedra que desecharon según la versión bíblica. Muchas veces creemos que los fariseos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos solo existían
existían en aquella época. Pero quiero decirles algo, cometemos un gran error. Hoy muchos de nosotros somos ese fariseo o somos ese escriba. No eran solo en aquella época. ¿Y saben qué? En vez de acercarnos a Él, lo rechazamos. Muchas veces no somos esa piedra viva o esas piedras vivas que se alinean con la piedra angular para mantenernos firmes como cuerpo de Cristo que somos. Si leemos el capítulo 11 de Marco, vemos que Jesús estaba haciendo algo. Estaba en el templo y vinieron a Él. ¿Quiénes vinieron a Él? Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, gente importante. Y siempre con una sola intención: provocar a Jesús a través de preguntas y cuestionamientos, cuestionándole siempre todo. Y en ese contexto es que Jesús comienza a hablar en parábolas. Es ahí donde se refiere a ellos como los constructores que han desechado la piedra angular. Familia, el peligro real viene por agentes internos. Y obvio, los agentes externos nos pueden derribar. Pero los agentes internos, de los cuales voy a hablar ahora, son mucho más peligrosos. Esos agentes internos que muchas veces nos dominan, tales como la hipocresía, el orgullo, la intolerancia, la necedad, el mirar la paja en el ojo ajeno cuando tenemos que mirar nuestra propia vida, el querer enseñarles a otros principios que ni nosotros mismos seguimos. Son esas piedras que no ensamblan con la piedra angular, son esas piedras que no ensamblan con Cristo. Aunque la piedra angular sigue estando allí, lo que vamos poniendo se derrumba, que no tiene estabilidad. Lo que hace que las paredes o las piedras de encima no se derrumben es la calidad de ella. ¿Cuál es la calidad de ella? La gracia, el perdón, la humildad, el amor fraternal, la bondad y todo lo que tenga que ver con las características de Cristo, de la piedra angular. Sobre eso tiene que edificarse la iglesia. La única piedra perfecta sabemos que es Cristo. Eso lo sabemos. Todos sabemos que su iglesia, su cuerpo, somos nosotros, seres que imperfectos. Por eso y para eso Él pagó. Pero lo que busca Él es un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que reconozca que lo necesita. Un corazón que se deja moldear. Necesitamos a Cristo. Necesitamos dejarnos ser moldeados por Él para poder seguir construyendo. El problema no eran los fariseos, los escribas, sacerdotes o ancianos. El problema era lo que los dominaba, creyéndose que sabios en su propia prudencia. El problema central era el orgullo y la hipocresía. Eso era lo que los dominaba. Se condenaban a sí mismos, ¿saben cómo? Rechazando la piedra principal, rechazando a Jesús. Siguiendo sus mandamientos, porque ellos comenzaron bien, pero poco a poco fueron añadiendo reglas que los terminaron haciendo ¿qué? Alejando. Costumbres, mandamientos extras, cosas que terminaron siendo de tropiezo, no solo para ellos, sino para otros. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Cuáles son esos agentes internos que nos corroen? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que dejemos de ser esas piedras vivas? Que hoy, papá, que hoy nuestro Padre nos ayude a identificarlas.
que nos muestren y que una vez que las identifiquemos podamos quitarlas y podamos volver a edificar sobre la piedra angular siguiendo su ejemplo, siguiendo sus lineamientos. Voy a mencionar aspectos o puntos que hacen peligrar a su iglesia, aspectos que de alguna u otra manera rechazan o desechan a la piedra angular. El primer aspecto o punto va a aparecer en pantalla. Dice: desechamos a la piedra angular, Jesús, ¿cuando qué? Cuando somos orgullosos. Santiago 4:6 dice: pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a quienes, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El sábado anterior, para los que estábamos aquí en reunión de servidores, hablamos sobre este amigo letal, porque el orgullo es un amigo letal. No hay peor enemigo que este. Destruye matrimonios, amistades, familias completas, relaciones y a la propia iglesia. A la propia iglesia el orgullo la destruye. Al principio es un enemigo silencioso, comienza como una pequeña semilla, termina poco a poco hasta que da fruto. Mateo 12:34 dice: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo lo que Jesús dice: camada de víboras. A los fariseos, a los legalistas. El orgullo, ¿saben qué? Nos pone en la vereda contraria, en la vereda de enfrente. Dios no se resiste a un pecador arrepentido. Él da gracia. Lo que sí se resiste es a un corazón orgulloso, a una persona orgullosa, a una persona que no es capaz de reconocer su necesidad de Él. En Marcos 12, en el versículo 12, dice que ellos cayeron en cuenta de que la parábola iba dirigida a ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían ¿a quién? A la multitud. Así que lo dejaron y se fueron. A simple vista, cuando leemos esto, podemos ver que esos fariseos, esos escribas, queriendo arrestar a Jesús, podemos ver el corazón de ellos. Podemos ver que entendieron que Jesús se refería a ellos. Pero ¿qué actitud tomaron? ¿Cuál fue la actitud que tomaron? ¿Se arrepintieron? Le dijeron: no, Señor, perdónanos, hemos estado equivocados. ¿Nos perdonas? Nos arrepentimos. Hemos fallado. Pero no se arrepintieron. ¿Acaso Jesús, si ellos se hubieran arrepentido, no los hubiera perdonado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí que los hubiera perdonado. Pero ellos no siguieron lo mismo. ¿Tenían a la multitud? Sí, está claro porque la palabra lo dice. ¿Pero eso acaso es motivo suficiente para dejarlo irse? Fue el orgullo el que los dominó, el que dominó el corazón de ellos, no el miedo a la multitud. El miedo a la multitud era real. Pero ¿qué tanto podría haber pasado si hubieran reconocido que estaban rechazando a la piedra angular? ¿Qué tanto hubiera pasado si hubieran reconocido que estaban rechazando a Cristo? Ese miedo era solo la punta del iceberg, no era el fondo. Era una máscara que escondía el problema real. La iglesia corre peligro de derrumbe
cuando el orgullo comienza a infiltrarse. Es la peor piedra que podemos poner si queremos una iglesia saludable. Si queremos una iglesia como la que Cristo quiere, de la cual todos formamos parte y hacemos esa iglesia. Ahí en pantalla va a aparecer una reflexión de Agustín de Hipona. Quizás alguna vez lo haya escuchado nombrar. Y dice lo siguiente: si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio, sino en ti. Eso es orgullo. El orgullo es lo opuesto al Evangelio, que no es nada más ni nada menos que Jesús mismo. Si lo rechazamos, el centro somos nosotros, nuestro orgullo. Con esto voy al siguiente punto. El segundo punto es: desechamos a la piedra angular Jesús cuando somos ¿qué? Hipócritas. No solo puede ser el orgullo, también puede ser la hipocresía. Definición de hipócrita en el contexto bíblico: personas que parecen ser justas, pero en realidad que usan una fachada para aparentar algo que no son. Su vida no va de acuerdo. En este caso, los fariseos, con los que enseñaban, no vivían conforme a los principios que ellos mismos enseñaban. Eran líderes, pero no es necesario ser un líder en nuestra comunidad de fe. Sea donde estemos hoy, donde Dios quiera que nos haya puesto, somos piedras vivas que no deberíamos buscar reconocimiento y aprobación externa aparentando ser piadosos. No podemos aparentar ser piadosos. O lo somos o no lo somos. La iglesia se construye saludablemente cuando no aparenta algo que no es. No podemos predicar de Cristo a otro usando máscaras, sino siendo humildes, reconociendo que somos ¿qué? Imperfectos, y que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos por medio de Jesús. 1 Pedro 2, 4, 6, 7 dice: Cristo es la piedra viva, escogida y preciosa ¿ante quién? Ante Dios. El que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, para nosotros, los creyentes, esta piedra es preciosa. Nótese lo que dice 2 Pedro acerca de los que no rechazan a Jesús, la piedra viva. Los que confían en Él, ¿qué dice? Jamás serán defraudados. Jamás seremos defraudados. No es lo que confían en ellos mismos. No es la iglesia que confía en sí misma de manera tóxica o desequilibrada. Es la iglesia que no rechaza a Jesús poniéndose una máscara de hipocresía, la que no es defraudada. No somos defraudados cuando somos realmente piadosos. No somos defraudados cuando miramos a Jesús, cuando mantenemos el enfoque en Él. No somos defraudados. La apariencia no es una piedra viva, es una fachada religiosa que nos impide crecer, nos impide dar fruto, y eso nos impide dar gloria a quien pagó con su sangre por nosotros, por su iglesia. El tercer punto dice: desechamos la piedra angular Jesús cuando buscamos la aprobación en quienes no lo aman. Cuando buscamos la aprobación en quién? En quienes no lo aman. Juan 5:41 dice: la aprobación de ustedes no
significan nada para mí. Esas son palabras de Jesús. Porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Las palabras más duras de Jesús no fueron contra los pecadores, sino a personas que se creían sabias en su propia opinión, que se creían que habían ganado el favor de Dios, la aprobación de Dios por medio de sus obras. Esas fueron las palabras más duras de Jesús. No contra el pecador arrepentido, no. Fue contra personas que se creían piadosas, que se ponían una máscara aparentando ser lo que no eran, hipócritas. Sé que es duro lo que estoy hablando, sé que es duro lo que voy a decir, pero hay personas que con su boca dicen amar a Cristo, pero a través de sus acciones lo niegan. Muchos podemos decir que amamos a Cristo, pero nuestras acciones muchas veces lo niegan. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes somos su iglesia, su cuerpo, muchas veces decimos con nuestra boca que le amamos, pero rechazamos hacer su voluntad. Vuelvo a repetir, no somos perfectos, estamos en proceso. Pero cuán dispuestos estamos a hacer su voluntad, aunque a la primera no nos salga todo bien. Uno de nuestros grandes problemas como cuerpo de Jesús es que buscamos la aprobación en quienes no aman a su iglesia. Y no necesariamente son personas de afuera. Son personas que conviven con nosotros, que vienen periódicamente muchas veces a la congregación, a la iglesia, que muchas veces sirven, pero que el corazón está lejos. Es un corazón que está cauterizado por la religiosidad, que vivan una vida, como decía hoy, de apariencia piadosa, que antes de mirar su propia vida, miran la paja en el ojo de su hermano en Cristo. Pasan por alto los aspectos más importantes: la justicia, la misericordia, la fe, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. La religiosidad mata. El amor redime. A Jesús no le importaba la aprobación de quien aparentaban ser piadosos. Para él bastaba la aprobación de su Padre. Y estar con personas que, a pesar de ser imperfectos, como era Pedro, que era impulsivo, como Mateo, que era un recaudador de impuestos, como Tomás, a quien le costaba creer, lo seguían. ¿Y qué hacían? Ellos no se ponían máscaras, ellos se mostraban tal cual eran. Una iglesia que es piedra viva refleja el amor de Dios que hay en su corazón, mostrándose fiel a Cristo, leal a sus hermanos, buscando hacer la voluntad de aquel a quien dicen amar, con hechos, no con frases lindas o con frases bonitas, dejándose sanar y restaurar. Recuerdo cuando llegué a Vida Abundante en el 2018, un poco antes de pandemia, Dios me traía memoria. Yo venía de andar por varias iglesias. Había estado un tiempo en una, que fue donde conocí a Jesús, y un tiempo después esa iglesia cerró. Pero después anduve deambulando por otras. Y la verdad que no me sentía cómoda. Pero no me sentía cómoda porque a veces veía que se predicaba mucha perfección y los que predicaban no se mostraban tal cual eran.
Y yo no sé si Coco Ine se acuerdan. Perdonen que me quebranto. Pero si hay una cosa que siempre me gustó y se lo repetí muchas veces, es que uno se podía mostrar vulnerable, que uno se podía mostrar tal cual era, que uno podía decir: paso por esta lucha, tengo aquel problema. Y esa es la iglesia que Cristo quiere. No es andar contando todo, obviamente que no, pero que podamos mostrarnos tal cual somos. Familia, los que nos subimos acá arriba, no somos perfectos, tenemos nuestros errores. Y no queremos usar máscaras. Eso fue lo que a mí más me impactó cuando llegué a Vida Abundante Uruguay. Que se reconocían que somos personas falibles, que metemos la pata, que muchas veces nos equivocamos. No aparentar algo que no somos. Y el cuarto y último aspecto: desechamos la piedra angular, Jesús, cuando creemos que la acción correcta es mejor que la actitud correcta. Podemos hacer las cosas bien, pero con un corazón errado. Y podemos tener una actitud correcta, aunque las cosas no nos salgan tan bien. Sí que parece un tragalenguas. Los fariseos, los maestros de la ley, eran excelentes en pedirles a otros en que cumplieran la ley al pie de la letra. O sea, lo que hoy diríamos un perfeccionista. Alguien que no comete un solo error. Se animaban a increpar al Hijo de Dios. ¿Se imaginan eso? Estaban siempre acechando a Jesús para señalarlo o sorprenderlo, haciendo algo con lo que ellos no estuvieran de acuerdo. Mismo en el pasaje de Marcos 12 se puede ver ese hostigamiento que Jesús recibía de parte de ellos. Nuestro primer pensamiento puede ser: pero nosotros no somos así. Nosotros no somos como ellos. Pero sí, tenemos esa tendencia de señalar al hermano o a la hermana que no está haciendo las cosas bien, que no leen la palabra como yo, que no oran y oran horas y horas y horas, que solo aparecen de vez en cuando, y la lista sigue. Pero, ¿qué pasa si es hermano? ¿Qué pasa si es hermana de que las cosas no le salen tan bien? Persiste a pesar de eso. Y sigue. Y continúa. ¿Qué pasa si ese hermano o esa hermana va a los pies de Jesús y clama porque quiere ser transformada? ¿Qué pasa? Y aunque hoy no podamos ver el fruto de su oración, va a haber un fruto, porque Jesús es el que transforma, no nosotros, con nuestras estructuras, con nuestras opiniones. Proverbios 16:2 dice: cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. El Señor es quien califica las intenciones. Nosotros nos enfrentamos a un gran problema cuando ponemos por encima las buenas acciones antes que la actitud correcta. Obvio que las buenas acciones no son malas en sí mismas, pero jamás pueden ocupar el lugar de la gracia. Jesús
condenó las acciones de los fariseos, porque las ponían por encima de ¿qué? De la gracia. Y la gracia no es una cosa, la gracia no es algo, la gracia es una persona, es la persona de Cristo. La palabra fariseo viene del hebreo perushim, que significa separados. Cristo, la roca, la piedra angular, la piedra principal, la piedra escogida por Dios el Padre, la piedra preciosa, no nos quiere ver separados de Él. Juan 15 lo deja bien claro. Si queremos dar fruto como iglesia, permanezcamos en la vida. Jesús no nos habla de esto para condenarnos. Que no nos sientamos condenados. Nos habla de esto para que sigamos por donde, por el buen camino, para que nos examinemos y veamos si hay alguna pizca de orgullo, si hay alguna pizca de hipocresía, si hay alguna pizca de falta de amor, si miramos de costados a quienes no cumplen al pie de la letra con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Jesús nos habla de esto para que seamos ¿qué? Pacientes con la falta de los demás, para que dejemos de lado el acusador y hablemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas con amor, haciéndoles ver que quizás sí están caminando errado, que han tomado un rumbo que los aleja, pero que les prestamos nuestro hombro para apoyarlos, para que se puedan apoyar y continuar. Lo que no podemos hacer es usar un criterio basado en lo que nosotros pensamos. Mostramos madurez de carácter cuando en vez de apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, en nuestra propia percepción, edificamos la iglesia siguiendo como referencia a la piedra angular. Nuestro fundamento, ¿quién es? Nuestro fundamento es Cristo. Y esto, como dice la palabra, esto es obra del Señor y es maravilloso ver. Es maravilloso ver una iglesia, ¿verdad? Es maravilloso ver una iglesia que da de gracia aquello que recibió de gracia. Avancemos. Examinemos nuestro corazón. Miremos para adentro. Que podamos reconocer delante de nuestro Señor si hemos estado equivocados. Si ha habido orgullo, si ha habido hipocresía, si nos hemos puesto una máscara, si no nos hemos mostrado tal como somos. Los invito a ponerse de pie. Padre, nuevamente gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que te fallamos, tu misericordia es incondicional, tu gracia nos sostiene. Te damos gracias, Señor, porque podemos depender de ti. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes, a mantenernos enfocados en ti, Jesús, que eres la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra que escogiste tú, papá, para hacerse carne, uno como nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra
religiosidad muchas veces, por mirar por encima del hombro a aquellos hermanos o hermanas que no hacen las cosas como nosotros creemos que tienen que hacerlas. Te pedimos perdón, Señor, porque entendemos que te hemos rechazado a ti cuando tenemos alguna de estas actitudes. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido necios y en vez de correr a ti, vamos en dirección opuesta. Padre, ayúdanos en lo que falta, en lo que está por venir. Ayúdanos, Señor, a seguir construyendo una iglesia saludable, una iglesia que sana, una iglesia que restaura, una iglesia que mira al prójimo con ojos de amor. Ayúdanos, oh Dios, a ser un ejemplo de ti, a despojarnos de todo aquello que nos impide, Señor, que otros te conozcan. Padre, ninguno de nosotros estamos aquí porque somos perfectos. Estamos aquí porque tú estás obrando, porque nos escogiste, nos llamaste, nos diste una vida nueva, un nombre nuevo, Señor. Estamos aquí porque tú nos perdonaste una deuda que era impagable, Señor. Jamás sería por nuestra perfección, jamás, porque no alcanzaríamos ese nivel. Tú eres el perfecto, Señor Jesús. Tú y solamente tú. Queremos tener un corazón dispuesto a ser quebrantado, un corazón humillado